Hoy en Campeones vamos a hablar de 6 jugadores que parecía que apuntaban alto y su carrera se acabó yendo al traste. ¡Vamos allá! Empezamos por Ravel Morrison, el que según Sir Alex Ferguson era el niño con más talento que había visto en su vida, cosa que corroboraban otras estrellas del Manchester United como Rio Ferdinand. Canterano del Manchester United, todo el mundo que lo veía jugar decía que era el mejor de la exitosa generación a la que pertenecían otros jugadores como Pogba y Lingard, además del propio Morrison. Sin embargo, su vida extradeportiva estuvo llena de problemas e incluso lo llevó más de una vez al calabozo, y eso hizo que el Manchester United se hartara de él y lo mandara al West Ham, donde intentaron reconducir su carrera, pero tampoco fue posible. Su trayectoria se convirtió en un continuo vaivén buscando su sitio que lo llevó por Inglaterra, por Italia, por México e incluso por Suecia. Nuestros amigos mexicanos se acordarán de él por Atlas. Ahora ha vuelto a la Premier League, sorprendentemente gracias al Sheffield United, que lo ha incluido en sus filas después de unas pruebas en unos entrenamientos, pero la carrera de aquel interior talentoso que apuntaba alto en el Manchester United parece que ya no va a volver a recuperarse jamás. En una lista así no podía faltar Mario Balotelli, un jugador con unas condiciones espectaculares para jugar al fútbol y a pesar de la innumerable cantidad de clubes que han intentado reconducir su carrera, ha acabado siendo mucho menos de lo que parecía ser. En su carrera no le han faltado oportunidades en grandes de la talla de Manchester City, Liverpool, Inter o Milan, pero ninguno de ellos consiguieron controlar su carácter indomable. Aún así, su carrera ha dejado buenos recuerdos, como aquella asistencia a Sergio Agüero que le dio el título de Liga en la última jornada al Manchester City, o la Eurocopa de 2012 donde se salió, pero más allá de eso, nunca ha llegado a ser una estrella. Con Bojan Kirkic el problema estuvo quizás en que las expectativas fueron colocadas demasiado alto, porque mucha gente lo veía como incluso el sucesor espiritual de Leo Messi, unos zapatos que nunca consiguió llenar. No cumplió las expectativas en el Barça a pesar de toda la ilusión que había puesta en él y acabó convirtiéndose en un nómada del fútbol que pasó por Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz y Alavés. No tiene todavía ni los 30 años y ya ha acabado en la MLS norteamericana, culminando así un proceso que nadie esperaba cuando era un joven jugador. También en la cantera del gran rival del FC Barcelona, el Real Madrid, hemos tenido varios fracasos, pero quizás el DGC es el más sonado por todo lo que esperaba la afición del Real Madrid de él, y es que no en vano a él a quien le comparaban era a Cristiano Ronaldo. Había movimientos de DGC que recordaban al astro portugués por su potencia y velocidad, y algunos lo llamaban cariñosamente el bichito, pero aquello se quedó solo en un apodo. Entre lesiones, suplencias y asuntos extradeportivos, perdió su sitio en el Real Madrid y el Real Madrid perdió la paciencia con él, que lo acabó mandando al Paris Saint-Germain. PSG, Las Palmas, Stoke, Betis y ahora Sporting de Portugal, todos creyeron en la recuperación de José Rodríguez, pero lo que parece claro es que ya no va a ser todo lo que apuntaba a ser. Aunque tiene 26 años y eso nos hace pensar que todavía su carrera puede reconducirse mínimamente, ya no se va a producir la explosión que apuntaba en el Castilla. Otro que tuvo una comparación muy complicada a lo largo de su carrera fue Joan Gourcuff, a quien comparaban con Zinedine Zidane, nada más y nada menos. Su carrera lo ha llevado por clubes como Milan, Girondins de Burdeos y Olympique de Lyon, y de hecho en Burdeos y en Lyon ganó títulos y en la temporada 2008-2009 fue nombrado mejor jugador de la Liga Francesa y mejor jugador francés, pero a partir de ahí todo se cayó. Entre lesiones y bajones muy pronunciados de rendimiento, no es el jugador que esperábamos de él y actualmente está sin equipo. También teníamos muchas esperanzas puestas en Alexandre Pato, el brasileño que llegó a Europa de la mano del Milan y que nos sorprendió a todos con actuaciones como aquel gol tempranero en Champions League contra el FC Barcelona, pero nunca más supimos de él. Aunque la temporada 2008-2009 fue el gran highlight de su carrera en Europa, después de aquello se acabó volviendo a Brasil porque no tuvo minutos y tuvo 2 oportunidades más con el Chelsea y el Villarreal, que también fracasaron. Acabó eligiendo la Liga China para continuar con su carrera y actualmente está de vuelta en Brasil en el Sao Paulo, pero ya es demasiado tarde para pensar que puede ser un jugador destacable, al menos en Europa. ¿Quieres enterarte de qué les deparará la carrera a estos futbolistas? Puedes enterarte de eso y de cualquier cosa relacionada con jugadores, clubes y partidos con OneFootball, la aplicación de fútbol más descargada y más completa del mercado. Desde cualquier partido de las grandes ligas hasta un gol de Bojan en la MLS, todo está en tu mano con su sistema de alertas y de información en tiempo real. Además, te enterarás de cualquier movimiento del mercado gracias a su seguimiento de los fichajes de cualquier parte del mundo.
¿Eres de esos frikis que lo mismo quieren saber dónde acabará Neymar que cuál será el próximo equipo de GC? Pues ya sabes, te dejamos aquí en la cajita de descripción el enlace para descargarte OneFootball y podrás hacer ambas cosas. Y hasta aquí nuestro repaso a 6 futbolistas cuya carrera se acabó derrumbando. Ya sabéis, nos hemos dejado muchos, así que esperamos vuestra aportación en comentarios y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo, hasta otra.